Hola, buen día, buen día. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la historia de la radiología, un concepto, importancia, algunas eh, utilidades que se le da y la historia, un poco de historia y un poco de historia también de radiología ontológica, vamos a decir. Eh, en esta primera etapa de radiología uno, lo que vamos a estar viendo es un poquito de historia, naturaleza y producción de rayos X, que sería cómo, cómo se generan los rayos X, ¿sí? Después también, así como sus propiedades, o sea, cuáles son las propiedades que tienen estos rayos X y aplicaciones. Luego también, más adelante, cómo interacciona con la materia, a qué se refiere radiación ionizante, radiación X primaria, secundaria y por escape, y unidades de medida de los rayos X. Vamos a ver sus efectos biológicos, o sea, cómo actúan en el cuerpo. Eh, Toda la parte de prevención también, más adelante. eh, Cuánto es la dosis permisible en un paciente y en el profesional también. Después vamos a ver las medidas de protección de los rayos X eh, y creo que es hasta ahí, sí, hasta ahí. Es bastante corto esta primera etapa. No vamos a ver tanta técnica en sí, no vamos a estar mirando, pero vamos a estar comprendiendo más que nada la historia, concepto de importancia y su naturaleza, y comprender los efectos que produce en el cuerpo, así como también las medidas de prevención que hay que tomar. Bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a ver es un poco de historia. Vamos a ver concepto. Ahí está. Concepto. Entonces, como concepto, vamos a ver que a ver mi puntero láser. Especialidad médica que utiliza la radiación, o sea, radiología estamos diciendo, que utiliza la radiación para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Así como sirve para tomar imágenes, también se usa como tratamiento. Los rayos X y los tipos de radiación son formas de energía producidas durante la desintegración de los átomos. La radiología en sus vertientes diagnóstica y terapéutica emplea radiaciones ionizantes. La radiología en sí, varias radiaciones se utilizan, rayos alfa, beta, gamma, y específicamente nosotros nos enfocamos solamente en los rayos X. El uso que les usamos es del tipo de rayos X en radiología, aunque hoy en día también se usa mucho la resonancia en, en, en odontología para la parte de diagnóstico de articulaciones, que sería la ATM, para analizar la situación de la ATM. Ahora, la tomografía es un tipo eh, de, de rayos de radiografía de rayos X, solamente que se toman en varios cortes, ¿sí? Es tantos cortes, tantos se interpretan en varios cortes, tanto frontales, sagitales, y uno va viendo los cortes y interpreta. Eso vamos a ir viendo más adelante cómo cómo se ve las tomografías que se utilizan en odontología. Entonces,
También hay que reconocer que la radiología terapéutica se denomina en ocasiones radiación oncológica porque generalmente está asociada al tratamiento de cáncer. Entonces utiliza radiación ionizante como forma de tratamiento y cada vez más frecuente combinar esta modalidad con otras de tratamiento como un fármaco o la hipertermia, que son tipos de tratamiento utilizados en oncología. Dice el descubrimiento de técnicas importantes como la ecografía, tomografía computarizada, la resonancia magnética y la tomografía por positrones ha situado imagen molecular, ha situado la radiología o diagnóstico por imagen, como se denomina actualmente como a la cabecera de las especialidades médicas. Hay actualmente siempre se habla mucho de las especialidades en odontología, ¿verdad? Decimos, conocemos la ortodoncia, implante, rehabilitación oral. Generalmente así se nos presentan las especialidades en el mercado, ¿verdad? O estética, por ejemplo, solemos escuchar. Diagnóstico por imagen. La radiología en sí, hay que reconocer que es un nombre muy desfasado ya para lo que es actualmente lo que ya hay en el mercado. O sea, todo lo que se dispone hoy en día, decir que uno es radiólogo nada más o reconocer como radiología nada más a una materia, una especialidad, se queda corto. Diagnóstico por imagen, creo que en medicina ya, en la Universidad Nacional creo que cambió ya, no se llama radiología, se llama imágenes, parece que se llama, porque uno no solamente aprende los rayos X, sino que también aprende a interpretar todas estas variantes que se presentan en los diagnósticos por imágenes. Entonces ojalá que algún día nos actualicemos un poco también y veamos más allá de los rayos X, ¿sí? Si no se queda en radiología. Quiero decir que no estamos quedando atrás nomás con lo que ya se sabe hoy. Y ojalá que algún día la materia se llame imágenes o diagnóstico por imágenes y el programa sea un poquito más extenso para poder ver este tipo de diagnósticos que están también presentes. Otra cosa importante también es, como le dije, como especialidad se puede presentar una especialidad en odontología como el diagnóstico por imágenes, porque generalmente todo lo que nos referimos en odontología siempre tenemos en cuenta lo que dice la ADA, la Asociación Dental Americana, y la ADA reconoce pocas especialidades realmente. No es que hay en la ADA, o sea, en la Asociación Dental Americana no existe, por ejemplo, la especialidad de implante, por ejemplo, así como especialidad. Es algo que se aprende en la periodoncia como especialidad de periodoncia, porque es la periodoncia la que está más relacionada a esa situación, que es porque se trata de tejidos que están alrededor del diente, hueso, encía, vasos. Entonces, como implantes en sí no es una especialidad correctamente dicha, pero en nuestro mercado no hay tanta exigencia de eso, por eso vemos muchas variantes. Por ejemplo, estética creo que no se presenta como sí también en la A, sino que se presenta como operatoria dental o biomateriales, es lo correcto también. Rehabilitación oral tampoco está presente, sino que se le conoce como
Prostodoncia, que sería la parte como prótesis dental en sí. Y bueno, y ortodoncia sí, ortodoncia sí es una especialidad reconocida por la ADA. Pero también una especialidad que está dentro de la ADA son el diagnóstico por imágenes en, como especialidad odontológica. Uno, suponiendo de, bueno, después de esto dice, ay, me gusta mucho radiología, quiero ser especialista en radiología. No, hay que reconocer que nuestra población es muy pequeña en comparación a otros países y esa oferta laboral no está presente, o sea, esa oferta académica en realidad no está presente porque la oferta laboral tampoco existe, vamos a decirlo. Pero sí, en otros países está el posgrado de diagnóstico por imágenes en odontología, o sea, facultad de odontología que enseñan en posgrado diagnóstico por imagen. Esta gente reconoce, o sea, sabe interpretar todos los tipos de diagnósticos por imágenes que pueda recibir. Y generalmente no es que tiene un consultorio y tiene ahí un diagnóstico por imagen. Trabajan en hospitales, grandes centros de especialidades médicas. No están ejerciendo un consultorio particular como generalmente asociamos a nuestra profesión, sino que son gente que está trabajando en esa área. Así como anatomía patológica también es una especialidad en odontología, que uno no va a tener un consultorio de anatomía patológica, ¿no? Generalmente trabajan también en laboratorios, grandes centros hospitalarios, pero como les digo, no tenemos esa oferta laboral, o sea, académica en nuestro mercado, porque también no es que existe una alta demanda laboral en esas áreas. Yo digo que es por la cantidad de población que tenemos. Entonces, bueno, entonces la tecnología disponible no solo consigue visualizar generalmente sin molestia alguna toda la estructura del cuerpo humano, por pequeño que sea, sino que en algunos casos también permite valorar su función. Consecuentemente, los estudios de imágenes no solo facilitan el diagnóstico de un gran número de enfermedades, sino también permite valorar la respuesta también de otras enfermedades. La medicación utilizada también y nos ayuda a descubrir lesiones hasta asintomáticas, pero capaces de no ser tratadas oportunamente, de afectar a mediano o largo plazo la salud de los pacientes. Una correcta interpretación de los estudios de imágenes que recibamos nos puede permitir hallar otro tipo de anomalías, ¿verdad? Que como dice, que puede ser asintomática para el paciente, pero en la imagen nos aparece, o sea, en una placa odontológica vemos y generalmente corresponde una derivación a otro especialista y se llega a un tratamiento oportuno. Entonces los rayos X como atribución propia, ¿verdad? Como les dije, en radiología hay varios tipos de rayos: alfa, beta, gamma y los rayos X. Nosotros específicamente lo que vamos a ver es rayos X nada más, ¿sí? Porque es con lo que más trabajamos. Ahora, los rayos X en sí se le atribuye generalmente fue descubierto por Röntgen en 1985, pero no se le atribuye totalmente a él el descubrimiento, sino que también hubo personas que anteriormente fueron descubriendo otras propiedades de los rayos catódicos, principalmente para que luego tenga el resultado final, que es la producción de los rayos X.
Entonces, Röntgen fue el que descubrió finalmente, pero también se le atribuye, o sea, fueron producidos realmente. Plücker tuvo algo que ver en 1850, Geissler, otra persona, en 1860, y Hitchfork en 1869 tuvo su aporte, y Lennart en 1892. Todas estas personas experimentaron el paso de una corriente de alta tensión a través de gases de baja presión, y Röntgen en 1895 al final fue quien descubrió estos rayos, los rayos X. Vamos a ver qué fue el aporte de cada uno. Entonces, cuando les toque decir quién fue el descubridor de los rayos X, fue descubierto por Röntgen en 1895, pero también fueron producidos por Plücker en 1850, Geissler en 1860, Hitchfork en 1869 y Lennart en 1892, por la experimentación que tuvieron principalmente con los rayos catódicos. La corriente de alta tensión a través de baja presión, que fue una experimentación de cada uno, vamos a decirlo. Cada uno fue experimentando por su lado. Entonces tomó prácticamente 45 años en total en descubrir, a medida que estas personas fueron experimentando. Entonces Plücker estudió principalmente las descargas eléctricas en gases enrarecidos y destacó la fluorescencia causada por los rayos catódicos. Cuando estudiemos la naturaleza de los rayos X, vamos a entender más a qué nos referimos con rayos catódicos. ¿Sí? Tenemos que hacer un repaso desde el principio de química. Tenemos que recordar cómo es la composición del átomo. Tenemos que repasar corriente y vamos a entender a qué nos estamos refiriendo con rayos catódicos más adelante. Entonces, en esta parte lo que vamos a aprender de Plücker fue que estudió el paso de los rayos catódicos y destacó la fluorescencia que producía estos rayos. Geissler lo que hizo fue, en 1855, inventó el tubo de Geissler, que es un tubo de vacío. El gas en la presión baja brilló intensamente cuando está sujetado a un voltaje eléctrico, demostrando el principio de la lámpara de descarga eléctrica. Entonces, Geissler prácticamente el aporte que hizo fue este tubo de Geissler. Hitchfork fue el que descubrió los rayos catódicos. Los rayos catódicos son los rayos principales que tienen mucho que ver en la producción de rayos X. ¿Sí? Como les dije, cuando estudiamos naturaleza de los rayos X, vamos a entender bien a qué nos referimos. Rayos de electrón, dice. Hizo investigaciones valiosas referentes a los fenómenos eléctricos en los tubos de vacío, los tubos de Geissler, cómo se comportaban estos rayos catódicos en los tubos de vacío, y descubrió que los rayos catódicos viajaban en línea recta y que cualquier obstáculo colocado entre el cátodo y el ánodo, cátodo era el lado de la corriente negativa, ánodo era la corriente positiva, producía una sombra. El tubo de Hitchfork fue inventado por él y aparece como precursor como el tubo de Crookes. Esto vamos a ver más adelante. El tubo de Crookes es una mejora que tuvo el aparato de rayos X alrededor de 1940 más o menos, pero fue el principio del diagrama inicial del equipo de rayos X. Lennart dice, se interesó especialmente por los fenómenos de fosforescencia y luminiscencia que generaban estos rayos catódicos. Fueron aportes que fue dando porque estudió profundamente. Esta gente todavía no iba descubriendo los rayos X. Los rayos catódicos son una cosa totalmente distinta a los rayos X. Una primera parte que se necesita para la producción de los rayos X.
Entonces en 1888 comienza a trabajar con los rayos catódicos, descargándolos en tubos de vacío y observando sus efectos. Entonces lo que hizo fue estudiar profundamente estos rayos catódicos. Entonces cuando realiza el cubriendo con uranio una capa de aluminio, haciendo incidir sobre los rayos catódicos, consiguiendo una radiación lumínica, a esto lo denominó rayos de Lennart. O sea, estos rayos catódicos golpeaban una capa de metal, específicamente uranio y aluminio, y observaban entonces esa luminiscencia. Determina en 1902 que para que se produzca la ionización, el electrón arrancado debe haber recibido suficiente energía. Es por ello que nuestros equipos de rayos X necesitan mucho kilovoltaje para poder desprenderse de una gran cantidad de electrones. ¿Sí? Así como nosotros vemos el equipo de rayos, decimos que se conecta a nuestra corriente de 220 voltios, pero en realidad hay un transformador adentro que convierte esos 220 voltios prácticamente en 2000 prácticamente, si no es más. Tiene que subir mucho la corriente eléctrica para poder desprender una gran cantidad de electrones. Y Röntgen fue el descubridor final, como les había dicho, de los rayos X. Profesor. Entonces en 1895, 8 de noviembre, estaba experimentando el poder de la penetración de los rayos catódicos. O sea, estudiando los rayos catódicos, observó que cuando colocaban una placa de cartón cubierta de cristales de platina y cianuro de bario, emitían una fluorescencia, y esta desaparecía cuando desconectaba la corriente. Pronto descubrió que esos rayos atravesaban distintos materiales como papel, madera y una delgada lámina de aluminio, pero el plomo no. Por eso generalmente viene ese chaleco de plomo que se utiliza para las tomas radiográficas. Le llamamos rayos X a estos rayos que atraviesan todo ahora, justamente así como por el motivo que también le llamamos X a cualquier cosa, porque no sabía a qué se refería, o sea, no entendía que estaba observando, pero fue el que se quedó con ese nombre de rayos X. También se dio cuenta que al sostener un aro de plomo con sus dedos no solo veía el aro, sino también los huesos de su mano, y entonces ahí se le ocurrió que podía imprimir una imagen en una placa fotográfica, y fue así como comenzó la primera radiografía. Fue la radiografía de su mano. Y esto le permitió obtener el premio Nobel en 1901. Ahora, la radiología en odontología, ¿cómo se fue dando? Otto Walkov, sí, Otto Walkov, persona importante en radiología dental, tema de examen. 14 días después del comunicado de Röntgen sobre el descubrimiento de rayos X, se cubre de gloria al ser el primer odontólogo en tomar la primera radiografía dentaria. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál fue la primera radiografía dentaria? Se tomó a él mismo, una selfie radiológica odontológica. La primera selfie radiológica odontológica sería en Alemania. Entonces, en 1894, 14 días después, y usó una chapa fotográfica de vídeo recubierta por una capa impermeable y se sometió a 25 minutos de exposición. Muchísimo tiempo eso. Entonces uno no entendía todavía la naturaleza de la radiación y se sometió a ese tiempo. Actualmente los equipos radiológicos, la exposición que se toma son 0,3 segundos, 0,5, un segundo sí que ya es mucho lo ya. Con un 0,5 o 0,4 segundos ya es suficiente ya para una toma, para un disparo radiológico en odontología. Y este sí que se tomó 25 minutos.
Entonces, esta fue la radiografía que se obtuvo el Otto Walkov, tiempo de exposición 25 minutos, y en Alemania, en el 12 de enero de 1896. Carbut en 1896 prepara la primera placa fotográfica especial para rayos X. Las placas para rayos X. Edmund Keltz lo que hizo fue conseguir esa disminución, que es muy importante, el tiempo de exposición. No quiso experimentar ningún colaborador haciéndolos en él mismo, por lo que perdió una mano. Siguió tratando de mejorar el tiempo de exposición, llegando así a perder la otra mano y terminó suicidándose lastimosamente. Pero experimentó en sí mismo para poder conseguir mejores tiempos de exposición. Dentista de Nueva Orleans, fue el primer profesional que se dedicó a utilizar los rayos X como elemento indispensable en el examen clínico, y fue el primero en verificar si un conducto radicular había sido obturado, y realizó la primera radiografía en Estados Unidos. Esto sí no me parece importante. La primera radiografía ya tomó Otto Walkov, y que se haya hecho en Estados Unidos no me importa. Ya le ganaron ya los alemanes en esta. Pero sí lo que colaboró fue la disminución del tiempo de exposición de los rayos. Rollins, pionero médico innovador en la aplicación y uso de rayos X en la medicina de odontología, inventó la primera unidad dental en 1896. Inventó un cassette intraoral y un fluoroscopio intraoral para mirar los dientes posteriores. Sin embargo, se dedicó al campo de la protección a partir de 1901. Entonces, primera unidad dental comercial en 1905, ya para su distribución masiva, vamos a decirlo. En 1896 compuso, entre patente y patente ya salió la venta en 1905 comercial. La cefalometría, que tiene mucho uso en la ortodoncia, también se lo conoce como teleradiografía. El que introduce esta técnica es Brodmann. Esto tiene uso específicamente en ortodoncia, las mediciones cefalométricas. Numata propuso en 1933 y experimentó en 1934 el método de la radiografía panorámica, ¿sí? Un disparo circular con una placa o sea, la placa estaba adentro, intraoral, ¿sí? Hoy en día, para aquella gente que se tomó una panorámica, sabe que una panorámica no te colocan una placa larga dentro de la boca, te colocan una placa detrás de hacia la espalda. Uno no ve, pero sí fue el primer principio para la radiografía panorámica. Lo que cambió fue la técnica. Patero fue entonces uno de los pioneros en la pantomografía, que es la radiografía panorámica. Propone un método seccionado en 1946 de la radiografía panorámica semejante a Numata. En 1949 crea la nueva técnica, que es la pantomografía. O sea, hoy en día se le entiende la pantomografía o panorámica a los dos. Sin embargo, en ese tiempo Numata, vamos a decirle que se le asociaba a su técnica como panorámica, y a la de Patero, que es la pantomografía, la técnica que utilizamos hoy en día, está asociada a eso. Hoy en día ya se entiende ya pantomografía o panorámica como la misma cosa. 1950 construye con cúpula un aparato
panográfico automático. Construye un rotógrafo utilizando el principio concéntrico y en 1959 presenta el primer ortopantomógrafo que se utiliza en el principio concéntrico y excéntrico. Vamos a ver más adelante en la radiografía panorámica que es un tubo que gira y se refiere a esa técnica específicamente. ¿Con qué contamos hoy en día? Tenemos la radiografía periapical, que son las pequeñas placas específicamente donde se ven la estructura del diente con sus raíces y sus tejidos que están alrededor. Interproximal o interoclusal, donde se ven las coronas de un diente de abajo así como la de arriba, para evaluar al mismo tiempo sin evaluar tanto la situación de las raíces. Para eso está más la periapical. Radiografía cruzal, por eso hay que ver elementos que se encuentran dentro o por fuera del diente, no tan en el diente mismo, puede ser inferior o superior. La ortopantomografía, que es la más grande, donde nos da más detalles de la situación de los tejidos duros, algo de blando, de lo que se pueda ver en la zona inferior de la cara. Radiografía postero-anterior, la radiografía cefálica lateral, que habíamos dicho que era la teleradiografía también, que se utiliza más en ortodoncia. Radiografía lateromandibular, para ver situaciones del cóndilo, la rama, acá también situaciones del cóndilo y la rama. ¿Sí? Fracturas, cuerpos extraños. También la situación del conducto dentario inferior se puede ver en esta radiografía. Acá, no, está en esta zona. Otras radiografías, la segmento vértex, radiografía de Waters, condilografía seriada, que sería tomar una radiografía del cóndilo en distintos movimientos, en apertura, en lateralidad, cómo se relaciona esta con la cavidad glenoidea, sería esta parte cóncava, convexa, cialografía. La cialografía consiste en colocar un líquido dentro de los conductos de las glándulas y ver en ese caso cómo se presentan las glándulas a través de su conducto. ¿Sí? Las glándulas son tejidos blandos, los conductos también son tejidos blandos, y los tejidos blandos no se pueden ver en los rayos X. Entonces lo que se usa es se coloca el líquido dentro de esos conductillos y luego se toma la radiografía y se ve cómo se presenta esa glándula en específica. Acá por ejemplo vemos cómo de la desembocadura del conducto externo de la glándula parótida se colocó el líquido y ese líquido pudo reflejarse en la radiografía, viendo que no hay ninguna obstrucción a nivel de la parótida. A veces si hay algún cálculo a nivel de esto, el líquido va a llegar hasta acá y las demás redes de conductillos no se van a poder visualizar. Entonces uno puede evaluar si es que la glándula en sí está con cálculos, así como presentan cálculos renales. También las glándulas pueden presentar piedras también a nivel. Y la tomografía, que les había dicho que no tiene que ver con los rayos X, sino que es una visualización de tejidos blandos. Si uno quiere ver tejidos blandos, tiene que ver
una tomografía. Si quiere ver algún tejido duro, sí, una radiografía. O... No. Perdón. Tomografía sí es tejido duro. Resonancia es lo que es tejido blando. La resonancia magnética es para el tejido blando. Y la tomografía es la que nos permite ver varios cortes de radiografía para ver los distintos niveles en cortes. Entonces, la resonancia magnética que va a ver los tejidos blandos. Y la medicina nuclear, que consiste en, generalmente más en medicina, no en odontología, en dar ciertos medicamentos y ver cómo se comportan estos medicamentos en el cuerpo. Por ejemplo, si el hígado no está procesando un medicamento, se le coloca un medicamento que puede ser visualizado en una radiografía y se ve hacia dónde se va distribuyendo, si se queda depositado en el hígado o en otra parte. Acá por ejemplo en el vaso vemos en el hígado, también está en la vejiga, si es que se desecha correctamente, o otros tipos de medicamentos donde reconocen ciertos tipos de proteínas de las enfermedades y se depositan en la zona donde estas se encuentran. Hoy en día prácticamente nos estamos dirigiendo a una radiografía digital. Esto no es tan así ya como vemos acá una computadora gigante. Todo el mundo sabemos que prácticamente algunos consultores tienen una computadora, una pantalla al lado del sillón odontológico y ahí nada más se visualizan ya las radiografías. Uno no está revelando ninguna placa, sino que ya digitalmente se procesa y se guarda como una foto digital. Las placas radiográficas ya hoy en día también odontológicas a veces llegan a escasear bastante en el mercado, justamente porque afuera ya todo es digital. O sea, Paraguay no produce nada, hay que reconocer que no tenemos industria, no producimos casi nada, y el mercado no se va a preocupar. Ay, Paraguay no tiene placa radiográfica, vamos a producir placas para Paraguay. No, si es que sigue habiendo placas es porque estamos teniendo suerte nada más, pero va a llegar en algún momento en que los radiovisiógrafos, que son los elementos que interpretan los rayos X y convierten en imágenes digitales, tienen que estar presentes en todos los consultorios, porque no vamos a tener placa con que revelar, porque el mercado así se está comportando. Nosotros siempre dependemos de todo lo que pasa afuera. Entonces, esto es un pequeño resumen. Acá se agregaron algunas cosas. El primer texto en radiología dental. Sí, esto es importante. El cono largo, el primer aparato de kilovoltaje variable. Después la primera radiografía dental. Esto no. La técnica de la bisectriz, sí. Esto vamos a ver en radiología 2. Estos 4 técnicas van a ser importantes. Y eso. Bueno, entonces como tarea lo que voy a querer es que entonces hagan un concepto y usos de la radiología, conceptos y usos de la radiología, importancia, y por último una línea de tiempo de todos los acontecimientos
acontecimientos mencionados en la clase. ¿Sí? Al final había un resumen, pero acuérdense que hay cositas que no se agregaron de la del todo de esas primeras diapositivas, y yo quiero que coloquen en una línea de tiempo todos esos elementos con fecha y acontecimiento. ¿Sí? Pueden ser a mano, pueden hacer a computadora, como quieran, y me envían después. Algo así. Entonces una línea de tiempo. Línea de tiempo, el año y el acontecimiento. O el acontecimiento acá. O si quieren colocar una fotito, colocan una foto, no importa. Pueden hacer creo que el que es muy bueno para hacer una línea de tiempo tal vez sea para aquellos que quieran hacer es Prezi. Si alguien quiere hacer, puede ver y experimentar, y pueden hacerme una línea de tiempo en Prezi y vamos a ver qué tal le sale, qué tan churro le sale. Entonces eso le dejo como tarea. Tenemos, yo les debo una clase, no me estoy olvidando de eso, así que esta semana me pongo al día con eso. De la misma manera voy a subir la clase en un enlace y les voy a pedir que me envíen después la tarea a posiblemente al voy a ver, por el momento en mi WhatsApp, por WhatsApp. Por ahí si encuentro otro método para entregar tareas que sea mejor, voy a ver. y eso. Entonces en esta semana me pongo al día con la siguiente tarea y la clase y tarea, y vemos. Acuérdense por favor de entregar las tareas. En este segundo semestre de clases no voy a tener tolerancia con la gente que no me entrega tarea a tiempo, ¿sí? Entonces yo le dejo para esta semana, toda esta semana hagan esta tarea y la otra, las dos tareas, o sea la clase y tarea que voy a estar subiendo, y no voy a estar considerando ya después entregas tardías, ¿sí? O sea, un día antes del examen o después del examen diciéndome que no pudieron subir o no pudieron entregar, qué sé yo. Todo el mundo ya sabemos ya cómo manejarnos ahora con este tema. Entonces en esta semana ya tienen que resolver la manera de entregar eso, ¿está? O si no es un tema de cuando yo quiero no me entrego y no me importa lo que pase después. Entonces vamos a poner un tope a estas dos tareas, la 1 y 2, hasta el domingo. Y la clase que les debo voy a estar subiendo entre el día de mañana o el jueves, viernes, mañana el viernes de subir la siguiente clase con la siguiente tarea, así que es mejor terminar esto ya el viernes, así solamente tener una sola tarea para el fin de semana. Estamos. Bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes y espero que les sirva y hayan entendido la clase de hoy. Como les dije, hay conceptos que tenemos vacíos todavía. Cuando hablamos de rayo catódico, tubo de Geisler, tubo de Crookes, cuando hablamos de técnica de bisectriz, técnica de aleta mordida, o sea, son técnicas, o sea, son muchos términos nuevos que están en radiología, pero vamos a ir viendo paso a paso. Por el momento, comprender cómo fue dándose en el tiempo es lo que buscamos en esta primera clase. Estamos. Bueno, que tengan un lindo miércoles, así que saludo a todos, cuídense.